Señor bendito Dios, queremos en esta tarde darte muchísimas gracias por darnos el privilegio, la oportunidad, Señor, de estar en este recinto para recibir la instrucción de este seminario, Padre. Queremos pedirte que seas tú en nuestras vidas, que nosotros seamos en ti, Señor, en tu corazón, para que de esa manera cada una de estas enseñanzas, Señor, puedan reflejarse en nuestra conducta a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos dé, Señor, la edificación que necesitamos tener en este taller, que nos des, Padre mío, toda la cultura también, porque a través de este seminario nos estamos cultivando, Señor, también académicamente, históricamente. Sabemos que siempre tú nos das ese privilegio a tus hijos, Padre, de poder estar mejor educados, y queremos que en esta tarde, como siempre, te manifiestes con ese poder y con esa autoridad sobre nuestras vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, ahí está la portada de nuestro capítulo del día de hoy. Es el capítulo número 12, que tiene por nombre Movimientos Renovadores de la Iglesia Medieval. Acuérdense que estamos en este segundo periodo de la historia de la Iglesia medieval, y hoy vamos a ver este tema que es bien relevante. Gracias a Dios que, si se han dado cuenta, en toda la historia de la Iglesia, pues han habido muchas altibajas, espiritualmente hablando, en cuestión también de poderío, ¿verdad?, de la Iglesia. Han habido muchas altibajas, pero el único que siempre sale exitoso de todo es el Evangelio de nuestro Jesucristo. O sea, sabemos que a pesar de que puedan llegar a haber problemáticas dentro de la Iglesia, vemos como siempre el Evangelio, a través de un remanente escogido que siempre ha tenido nuestro Señor Jesucristo, ya sea dentro de la Iglesia o ya sea fuera, pero siempre se ha buscado la manera de regresar a las sendas antiguas, ¿verdad?, como dice la palabra. Y ahorita, pues desde la semana pasada nos hemos percatado como todo ese poderío tan tremendo que había tenido la Iglesia, pues empezó a venirse para abajo. Y precisamente ahorita vamos a ver ya las últimas estocadas, ¿verdad?, que se le empezó a dar a ese empoderamiento que tenía el Sacro Imperio Romano, que tenía la Iglesia Católica con su Inquisición, y pues eso es lo que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Muy bien. En la Edad Media, especialmente entre los siglos XI y XV, fue un tiempo de contrastes dentro de la Iglesia. Por un lado, la institución eclesiástica alcanzó gran poder político, económico, social. Por otro, cayó en excesos como la corrupción, la simonía, el relajamiento moral del clero y la acumulación de riquezas. En ese contexto surgieron los llamados movimientos renovadores, impulsados por creyentes, monjes, predicadores y reformadores que buscaban devolver a la Iglesia a la sencillez del Evangelio y a la pureza de la vida cristiana. Estos movimientos no siempre fueron aceptados ni comprendidos, pues muchos chocaban con la estructura oficial de la Iglesia medieval. Algunos se desarrollaron dentro de los monasterios, como el movimiento cluniacense o la Reforma cisterciense. Otros fueron laicos que promovían la predicación y la pobreza evangélica, como los valdenses o los franciscanos. Y también hubo corrientes que anticiparon la Reforma protestante, como las enseñanzas de Juan Wycliffe en Inglaterra o Juan Hus en Bohemia.
En este taller estudiaremos cómo estos movimientos reflejaron un profundo anhelo de renovación espiritual en medio de una iglesia que necesitaba urgentemente volver a Cristo. Analizaremos sus aportes, sus luchas y el legado que dejaron para el cristianismo, preparándonos para valorar la importancia de la verdadera reforma en nuestra vida y en la iglesia de hoy. Ok, vamos al primer movimiento, que fue el movimiento de Cluny. Dice, el movimiento de Cluny, en el año 910, Guillermo I de Aquitania funda el movimiento Benedicto de Cluny en Francia. El monasterio Benedicto en Cluny, Francia, lo que ahora conocemos como Francia, como iniciativa para renovar el lamentable estado moral de la iglesia. Ese lugar llegó a ser el centro de un despertar espiritual que se propuso purificar la iglesia de las prácticas mundanas. Su énfasis estaba en el arte, la vida monástica y la ayuda de los pobres. A ver, ahí dice las características, sí. Características principales del movimiento Cluny. 1. Dependencia directa del Papa. Los monasterios cluniacenses no dependían de obispos locales ni de nobles, sino directamente del Papa, lo cual les daba independencia y protegía su espiritualidad. Número 2. Reforma de la vida monástica. Buscaban volver a la regla de San Benito con disciplina, oración, ayuno y vida comunitaria, aunque con un fuerte énfasis en la liturgia solemne. O sea, aquí estamos viendo que estos movimientos, a pesar de que eran movimientos religiosos y que estaban metidos ahí con sus santos y con todas sus cosas, sus liturgias, pero por lo menos estaban tratando de regresar a la espiritualidad, de lo que ellos en algún momento habían aprendido como algo puro, como algo solemne, como algo incluso bíblico, porque lo vamos a ver ya más adelante también. Pero simplemente ellos, al ver tantísimos excesos que estaban sucediendo, ellos empezaron a organizarse con estos movimientos. Empezaron a ver la manera tanto internamente dentro de la misma iglesia, porque recuerden que ninguno de los reformadores, por eso se les llama reformadores, ninguno quería dividir la iglesia católica. O sea, en realidad ellos, la intención que ellos tenían era de que se regresara a la solemnidad, que se regresara a la espiritualidad. En el caso de Lutero y de algunos de estos que acabamos de pronunciar ahorita, querían que se regresara a la Biblia, pero no, su intención no era dividir la iglesia. ¿Por qué se dividió la iglesia? No por los reformadores, sino porque la misma, es como supongamos que de repente en Redención por su gracia se empezara a cambiar la doctrina. Que dijeran, hombre, ya está el nombre que tiene Redención por su gracia, pues ¿cuál gracia? Aquí ya hay mucho legalismo, o viceversa, ¿verdad? No, pues aquí ya en Redención por su gracia no vemos gracia, sino pura desgracia. Vemos que aquí ya no se está predicando la Biblia, vemos que aquí ya están empezando a manejarse unos religiosismos que en vez de acercarnos a Jesucristo nos están alejando de Él. Ya nos habla de Jesucristo, las alabanzas, en vez de que estén adorando a Jesucristo, no, pues ya están metiendo ahí hasta unos ritmos que no tienen nada que ver con la solemnidad. Es más, eso ni es música, y que de repente, a lo mejor algún grupo de ustedes o alguno de los congregantes se acercaran y que dijeran, pastor, ¿sabe qué? Que la verdad estamos viendo que se está yendo por otro lado. Usted antes predicaba la sana doctrina, más en el seminario nos enseñaba bien, pero como que ahora ya está enseñando puras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. O sea, ¿qué es lo que estaban tratando de hacer? Pues que se reformara, algo que se estaba deformando,
que se reformara otra vez, regresar a la sana doctrina. Pues prácticamente los reformadores eso era lo que estaban intentando hacer. O sea, ellos no intentaban, como desgraciadamente los que son, no son ovejas, sino cabritos, ¿verdad? Que eso sí, en vez de ir y hablar con el pastor, y pastor, pues regresemos a la sana doctrina. No, hay muchos lugares en donde empiezan a hacer sus grupitos, empiezan a hablar y dividen las iglesias. Bueno, los reformadores no querían hacer eso que hacen muchos evangeloides, sino que más bien ellos lo que querían hacer es que la iglesia regresara a la iglesia primitiva. O sea, por lo menos a la iglesia de los 3, 4, 5 primeros siglos, en donde todavía en la época de un Agustín de Hipona, que todavía se estaba cuidando cierta sana doctrina bíblica. Eso era lo que querían hacer los reformadores. Sin embargo, aquí hagan de cuenta, regresando a ese ejemplo, que de repente el pastor, en vez de que reconociera, que dijera, no, sabes que sí tienen razón, qué bueno que ustedes me están diciendo eso. ¿Por qué? Porque pues, me están regresando a la realidad. Tenemos que regresar a la sana doctrina, tenemos que seguir predicando de una manera. En vez de que el pastor hiciera eso, no, ¿sabes qué? Te excomulgo, ¿no? Y ¿sabes qué? Que te me vas de la iglesia. ¿Sabes qué? Que ahora te voy a vetar aquí en todo Celaya. Nadie te va a aceptar en la iglesia porque tú eres un rebelde. Entonces, ¿qué sucedía en esos momentos? Que sí, efectivamente empezaban a haber divisiones, pero no porque los reformadores estuvieran buscando divisiones, sino porque la misma iglesia medieval no reconocía las fallas en las que se encontraban. Y ahorita vamos a ir viendo qué es lo que hacían en vez de agarrar la onda, ¿verdad? Como decimos en estas épocas, ¿no? Ellos empezaban a seguir con sus situaciones bien religiosas y bien soberbias. Número 3, énfasis en la oración y la alabanza. Su vida se centraba en largas horas de oración, canto de los salmos y celebración del culto. Lo que hizo de Cluny un ejemplo de piedad. O sea, ese fue el movimiento de Cluny que estamos viendo. El número 4, la expansión por Europa. Desde Cluny, o sea, desde Cluny, Francia, se fundaron y reformaron cientos de monasterios en Francia, Italia, España, Alemania e Inglaterra, influyendo fuertemente en la espiritualidad medieval. ¿Sí? Ay, perdón. Ahí está. Repito. 4, expansión por Europa. Le voy a poner una vez el 5 y lo demás porque luego se me pasa. Desde Cluny se fundaron y reformaron cientos de monasterios en Francia, Italia, España, Alemania e Inglaterra, influyendo fuertemente en la espiritualidad medieval. O sea, vean, prácticamente todo esto era lo que era la antesala de lo que iba a suceder en la época de Martín Lutero. Por eso, como ya muchas veces les había comentado, Martín Lutero no fue el único reformador. Lo que sucede es que ya con él se culminó esa reforma protestante, pero en realidad ya venía desde 4 siglos antes, ya venían varias situaciones, varios movimientos que estaban empezando a incomodarse con todo lo que estaba sucediendo en la Iglesia Católica. Número 5, influencia en la Iglesia. El espíritu de reforma cluniacense inspiró a varios papas como a Gregorio VII y dio impulso al ideal de una iglesia más santa, aunque con el tiempo también cayó en excesos de riqueza y lujo. O sea, ese era el problema y siempre ese va a ser el problema de las religiones. O sea, por eso vean la iglesia protestante que de broncas también tiene. Se supone que hay muchos que se dicen ser evangélicos protestantes y hagan de cuenta que están igual que los papas o a veces hasta peor, ¿verdad? Y sobre todo ahí los que salen en la televisión. En resumen, el movimiento Cluny fue un intento de renovar la vida monástica y espiritual en la Edad Media, buscando santidad, oración y disciplina. Pero,
que con el tiempo mostró que la verdadera reforma debía ir más allá de la liturgia hacia un retorno pleno al Evangelio de Cristo. O sea, al final de cuentas, esos movimientos fracasaban. ¿Por qué? Porque la verdad llega un momento, y la misma palabra te lo dice, si tú estás en un lugar que está bien corrompido, y eso los digo, la verdad, a muchos católicos que nos ven, si se han estado dando cuenta, si todos esos reformadores no pudieron hacer cambiar todo el sistema religioso en aquel entonces, pues menos alguien que dice, no, yo sigo aquí en la iglesia católica, pero pues yo voy a poner mi granito de arena ahí para que el padrecito en donde yo voy empiece a leernos realmente la Biblia y no nos aviente esos sermones que no tienen nada que ver con la Biblia. Lógicamente no. Más bien, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues mejor salirse de ahí, irse a un lugar en donde verdaderamente estén predicando la palabra de Dios. Entonces, eso era lo que se necesitaba, que fue lo que pasó con Lutero. Sí, Richard. Fíjese, pastor, que me llama la atención de que cuando se separa la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa hace su sede, sus nombramientos clericales y hace su sistema religioso, pero Lutero no se conoce que hayan hecho como una iglesia reformada, no que dijeran esta va a ser la catedral de la iglesia reformada, algo similar a lo que hizo la iglesia ortodoxa. ¿Hubiera sido mejor o no? ¿Usted qué piensa? Bueno, mira, en cierta forma, ya que lleguemos a esa parte de la historia, porque todo eso también lo vamos a ver, pero así dándote un preámbulo de lo que sucedió con la iglesia luterana, en realidad sí fue algo parecido. Es más, si tú a la fecha tú vas a una iglesia luterana, aquí en México hay pocas, en Estados Unidos hay muchas, haz de cuenta que estás entrando a una iglesia católica, nada más que sin figuras. Pero a Lutero no fue reconocido como papa. No. Porque es a lo que me refiero. Ok, sí, sí. Una estructura religiosa. Sí, claro, ya entendí de qué estás hablando. Sí, jamás se vio esa soberbia del papado, ni en el caso de la ortodoxa, que aunque no eran tan soberbios como los romanos, pero ahí sí se empezaron a levantar patriarcas. Ahí se levantaron patriarcas que a final de cuentas, pues sí, ellos, aunque no se mostraban con la soberbia de un papa, sin embargo sí era algo muy similar a lo que ya venían arrastrando, y Lutero sí, definitivamente en ese aspecto sí, no sé. Es más, eso de los apóstoles apenas tiene a lo mucho que será 60, 70 años de que empezó a salir es más, menos, porque empezó la iglesia pentecostal, y la iglesia pentecostal no empezó con lo de la apostolitis, ya tendrá a lo mejor unos 40 años de que empezó esa situación de que los apóstoles, sí, y Lutero no. Es más, en la iglesia protestante inicial, nunca se vio ese rollo de que los grandes profetas y que los grandes apóstoles, todo eso sí, no. Ahí se empezaron a manejar como la iglesia primitiva. O sea, de hecho, esa fue la intención de la reforma luterana, regresar a las sendas antiguas. Esa fue la intención, y de esa forma es como se fue manejando. Nada más que en la cuestión estructural, hay cuenta, tú entras a una iglesia luterana y sí, el tipo de edificios, todo eso, son muy similares a los, porque lógicamente queda parte de la cultura también. ¿Ok? Bueno, proseguimos. El movimiento del misticismo, miren, cuando decimos la palabra misticismo en el siglo XXI, y de hecho yo critico mucho precisamente las doctrinas místicas. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI, cuando hablas de una doctrina mística, te estás yendo a esos excesos que han existido, sobre todo en la iglesia neopentecostal, donde todo lo espiritualizan yéndose a un extremo. Sin embargo, cuando nace el misticismo no era malo. ¿Qué era el misticismo? Y ahorita lo vamos a ver ya de una manera formal, pero como preámbulo.
precisamente las liturgias que se estaban llevando a cabo en las religiones cristianas que había en esos momentos, porque ya en esos momentos ya eran dos religiones cristianas, era la romana y la ortodoxa, la oriental y la occidental. ¿Y qué sucedía en todas esas liturgias? Que las cuestiones del Espíritu Santo, las cuestiones místicas, brillaban por su ausencia. Ahí todo era pura letra, puras cosas que estaban estipuladas, reglamentos, estatutos, el estatuto que tenía la iglesia romana o el estatuto que tenía la iglesia ortodoxa, pero nunca veías que alguien, es más, cuando alguien se metía a orar, realmente no oraban, y hasta la fecha, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Rezar. Sí, no se ponían a orar, o sea, ellos se ponían a rezar. Que la oración de San Benito, pues esa es la que se ponían, y se ponían a orar. Que el Padre Nuestro, pues que el Padre Nuestro, que el Ave María, esa era su manera mística, por así decirlo, de relacionarse con Dios. Pero eso realmente no tenía ningún efecto. Entonces, aquí en el movimiento del misticismo vamos a ver cómo empezó a suceder algo que, sobre todo a los que venimos del pentecostalismo, sabemos que es importantísimo. O sea, sin irnos a un extremo, no debemos de también irnos al otro extremo. Nosotros sabemos, y aquí en la iglesia ya ven que frecuentemente se habla de los dones espirituales, de la manera espiritual. Es más, los domingos en la alabanza se manifiesta el Espíritu Santo, hay don de lenguas, hay cosas místicas, pero dentro de la línea del Evangelio. ¿Me explico? Entonces eso es lo que empezó a nacer en esos momentos. Algo, nada de que pura liturgia, puras reglas, pura doctrina. No, ahora nosotros también podemos relacionarnos con Dios a través del Espíritu Santo. Eso es lo que empezó a suceder aquí, miren. Dice, el misticismo medieval fue un movimiento espiritual dentro de la iglesia que buscaba una experiencia directa y personal con Dios, más allá de los ritos externos y las estructuras eclesiásticas. Se desarrolló principalmente entre los siglos XII y XV. Características principales. 1. Enfoque en la experiencia interior. Los místicos creían que el verdadero conocimiento de Dios no se alcanza solo con la razón o la teología académica, sino con una unión íntima y espiritual con Él. Ya ven que en la hermenéutica, cuando dimos el seminario de hermenéutica, ahí vimos que el contexto más importante de todos los contextos hermenéuticos es el del Espíritu Santo. O sea, nosotros podemos irnos al contexto histórico, al gramatical, pero si el Espíritu Santo no se manifiesta en nuestras vidas para poder predicar, para poder entender la palabra de Dios, vamos a quedar ahora sí que totalmente fríos. Entonces, eso es lo que ellos empezaron. O sea, empezó a haber una situación bien importante en la cual estamos viendo que ya su enfoque lo empezaban a ver ya en ese plan. Número 2, énfasis en la oración y contemplación. Practicaban la oración silenciosa, la meditación, el recogimiento y la contemplación con medios para acercarse a la presencia de Dios. O sea, empezaron a ver que el misticismo era no nada más lo que veían que hacían los religiosos. Los religiosos que hacían desde la época de Jesús, precisamente por eso Jesús decía, tú métete a tu habitación y no hagas como esos que gritan y que... No sé si les ha tocado estar en algún lugar en donde en vez de orar como lo hacemos nosotros, ustedes ven que hay alguien que dirige la oración y los demás murmuramos apoyando la oración de la persona. No, hay lugares en donde ni dejan escuchar lo que está diciendo la persona que está dirigiendo la oración. Se empiezan, porque todos, o sea, aunque sea uno el que se supone que tiene que estar dirigiendo la oración, todos están gritando. Bueno, eso es lo que ha sucedido siempre con los religiosos. Piensan que por gritar y que porque todo sea un escándalo, de esa manera te va a escuchar Dios, y no.
Nuestro Señor Jesús lo dijo claramente. O sea, de esa manera, tú quieres que todo el mundo te vea, no, enciérrate en tu habitación. Eso es lo que empezaron ya ellos a practicar. Nada, que a ver, vamos a rezar entre todos, y Dios te salve María, y llena eres de gracia, el Señor es contigo, y que... No, vamos a empezar a orar como en la Biblia nos enseñó el Señor Jesús. Y empezaban a hacerlo de esa forma, de una manera contemplativa, como dice, o sea, meditando qué es lo que estás diciendo, pensando realmente lo que estás orando. Número 3, lenguaje de amor espiritual. Usaban metáforas de amor y unión esponsal, inspiradas en el Cantar de los Cantares, para describir la relación del alma con Cristo. Como muchas veces cuando la gente se acerca y me dice, pastor, ¿qué me recomienda para aprender a orar? Lee la Biblia. Y principalmente los salmos, los libros que escribió también Salomón, ¿verdad? Como es Eclesiastés, Cantar de Cantares, pero principalmente los salmos. Entonces, tú ahí al estar leyendo, cuando te pones a orar, ya sabes de qué manera es como bíblicamente se ora. Estás inspirado por la Biblia, no estás inspirado por rezos que te anden enseñando los seres humanos, sino el mismo Dios te va enseñando, ¿verdad?, cómo es como debemos de orar a través de la Sagrada Escritura. Y número 5, crítica al formalismo religioso. Sin separarse totalmente de la iglesia, muchos místicos buscaban una espiritualidad más profunda que la liturgia externa o la religiosidad ritualista. Pero el católico, no, hombre, eso lo veía muy mal. O sea, cuando el católico, simplemente ya ven cuando vimos de la época de la Inquisición, cuando mataron a Juana de Arco. ¿Por qué la mataron? Porque ella era mística. Ella era una mujer que hablaba con Dios. Ella no rezaba, ella oraba y decía, Dios me dijo esto, decía, Dios me dijo aquello. Imagínense a los cristianos de ahora, no, hombre, pues ya nos hubieran echado ahí al fuego, ¿verdad? A todos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, porque el Señor nos habla. Y sobre todo cuando estamos leyendo la Biblia, nos habla tremendamente. Estamos en oración y el Señor trae a nuestras mentes. Estamos durmiendo y a través de los sueños viene el Señor y nos habla. ¿Y qué sucede? Eso es el misticismo, pero es el misticismo puro. O sea, les repito, quise aclarar esto, ¿por qué? Porque desgraciadamente es como una vez que hablamos de la palabra religión. En realidad la palabra, el decir religión, yéndonos al trasfondo de la palabra religión, ¿es malo? No es malo, porque la palabra religión quiere decir relación. Sin embargo, ¿por qué ahora criticamos? Decimos, es que es una religión más, es que es un religioso. ¿Por qué? Porque esa palabra la han llevado a un extremo, la han llevado a una situación en donde se han llegado a denigrar, exactamente sería una de las palabras también que estaba buscando, a deformar lo que es realmente esa palabra. La palabra religión no es mala. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Que las religiones, como siempre han sido formadas por los hombres, ya cualquier religión es mala. Entonces tú dices, no, eso es una religión. Ya decir eso es una religión es casi como decir eso es una secta. Lo mismo pasa con el misticismo. La palabra, es que ese es un místico. ¿Por qué? Porque se han aprovechado, se han llegado a apoderar de ciertas palabras, yéndose a un extremo, yéndose a una situación ya hasta herética. ¿Me explico? Entonces, ahorita en la actualidad tú dices, es que esa religión es muy mística, esa congregación son muy místicos. Ya cuando dices son muy místicos, desgraciadamente sabes que ya es una palabra que se ha ido a los extremos, pero en realidad no es malo. O sea, el misticismo cuando empezó a surgir en la época medieval era algo muy bueno. Es más, Lutero, gracias a su misticismo de Lutero, es que tuvo toda la revelación que tuvo. Si no eres místico no puedes tener revelaciones, no puedes tener la iluminación del Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque nada más te riges por eso dice también, ¿verdad? La Biblia, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo. De hecho, ahí hay una imagen de un monje que está orando, y aunque no se ve, pero ustedes han sentido algo similar a eso. Tú no lo estás viendo, ¿verdad? Pero sientes cómo el Espíritu Santo de repente empieza a derramar su gloria sobre ti. Es más, hay veces la gente que es muy sensible, que sí incluso alcanza a ver la Shekinah. Empiezas a ver la gloria de Dios como una nube. No a Nikki, ¿verdad? Porque ella se llama Shekinah también. Sino esa nube que es del Espíritu Santo que empieza a mí me ha pasado. Yo he estado ahí en mi oficina, he estado hincado, he estado orando, y empiezo a ver en el plano espiritual la Shekinah del Señor. Eso es algo parecido que se está viendo ahí. Como los místicos empezaban a tener esa experiencia que dentro de las liturgias romanas, pues nadie los tenía. Pero este movimiento fue el que empezó a darle esa renovación al pensamiento de la religión de aquel entonces. Ok, los amigos de Dios, este fue otro movimiento. Vamos a ver el origen. Movimiento espiritual laico y monástico surgido en el siglo XIV en la región del Rin, Alemania y Suiza, durante una época de crisis en la iglesia, corrupción, cisma de Occidente, peste negra. No era una orden oficial, sino una red de creyentes comprometidos, clérigos, monjes y laicos que buscaban una relación más personal e íntima con Dios. Características. 1. Devoción mística. Promovía la oración profunda, la meditación en Cristo crucificado y la unión espiritual con Dios. 2. Deseo de reforma. Criticaban la superficialidad y corrupción de la iglesia, llamando a una vida cristiana auténtica y santa. 3. Vida comunitaria espiritual. Se llamaban a sí mismos amigos de Dios porque entendían su fe como una amistad íntima y amorosa con el Señor, y entre ellos se apoyaban espiritualmente. 4. Enfoque en la interioridad. Más que la liturgia externa, buscaban una transformación interior del corazón. O sea, prácticamente ellos buscaban lo que ahora sabemos perfectamente que es la vida cristiana. O sea, en realidad eso es lo que ellos estaban buscando con todos estos movimientos. Algo totalmente diferente a lo que era el cristianismo de aquel entonces. Entonces, por eso es que la misma Iglesia Católica se empezaba a oponer tremendamente. Y ahorita incluso vamos a ver, aquí van a salir los valdenses, una de los movimientos que provocó la Santa Inquisición. Acuérdense cuando vimos esa parte de la Santa Inquisición, uno de los propósitos de la Santa Inquisición era acabar con los valdenses. Los valdenses eran parte de este movimiento, y ahorita vamos a verlo más en específico eso. O sea, todos aquellos que estaban pensando realmente como la Biblia te lleva a pensar, para ellos era herejía, para los católicos era lo peor de lo peor. Y de hecho, a mí así me pasó cuando empecé a leer la Biblia y empecé a despertar y a quitarme todas las vendas que tenía yo en los ojos espirituales. Me empezaban a catalogar de que yo era bien hereje. Mis familiares, iba yo con los padrecitos en aquel entonces, porque hasta eso me llevaba yo re bien con los padrecitos que a las iglesias donde íbamos, llegaba y los confrontaba. Y al rato ya me decía mi mamá, no, del padre fulanito te dice que eres un hereje, que porque estás leyendo la Biblia y la estás interpretando a tu modo, y que no sé, no, pues como que a mi modo, pues estoy interpretando como dice eso, más bien le estoy quitando los énfasis que ellos les dan, tan religiosos, y te empiezan a tachar de hereje. Pues eso es lo que sucedía en aquel entonces. A todos estos pre-reformadores, porque ahorita no estamos hablando todavía de los reformadores, son los pre-reformadores, empezaban a tacharlos de lo peor. Ok. Figuras destacadas. Vamos a ver a esta figura tan interesante que era el maestro Eckhart de Alemania. Fue del año 1260
al 1328. ¿Quién fue fraile Dominico, teólogo y místico alemán? Estudió y enseñó en París y Colonia, destacándose como uno de los grandes predicadores y pensadores de su tiempo. Enseñanza central: hablaba de la unión íntima del alma con Dios, al punto de decir que el alma podía nacer en Dios y que Dios también nacía en el alma. Enseñaba que el creyente debía vaciarse de sí mismo, desapego de lo material, de la voluntad propia y de los afectos desordenados, para que solo Dios habitara en su interior. Usaba un lenguaje muy profundo y poético, a veces difícil de distinguir entre metáfora y afirmación doctrinal. Ok, vamos al que sigue. Juan Tauler, del año 1300 al 1361. Vamos a ver su contexto. Él nació en Estrasburgo, Alemania. Era un fraile dominico también, discípulo del maestro del que acabamos ahorita de ver, de Eckhart, y cercano a los amigos de Dios. Vivió en tiempos difíciles para la iglesia: peste negra, cisma de Occidente y corrupción eclesiástica. Enseñanzas principales: vida interior y comunión con Dios. Insistía en que el verdadero cristianismo no era un ritualismo externo, sino transformación del corazón. 2. La gracia de Dios. Predicó que la salvación y la vida espiritual dependen totalmente de la gracia divina y no de las obras humanas. Número 3. Práctica de la humildad. Destacaba la necesidad de morir al yo y vivir en completa dependencia de Dios. 4. Espiritualidad accesible. Hablaba con un lenguaje sencillo dirigido tanto a monjes como a laicos, animándolos a una fe auténtica en medio de la vida diaria. Ahí está su fotografía de él, bueno, su pintura. Vamos a ver la... ¿no se vio? Ahí está. Y ahora vamos a ver la influencia. Fue muy respetado por su predicación clara y pastoral. Su espiritualidad influyó en la devoción moderna y en obras como La imitación de Cristo de Tomás de Kempis. O sea, ahorita vamos a ver esta obra de Tomás de Kempis, que fue una obra tremenda en aquel entonces. Sus sermones circularon ampliamente en manuscritos y luego en impresos, llegando a ser leídos incluso en tiempos de la Reforma. A la luz de la Reforma, aunque permaneció en la Iglesia Católica, su énfasis en la gracia y en la vida interior auténtica lo hace un precursor espiritual de algunas ideas reformadoras. Los reformadores protestantes lo valoraron como un testigo de que aún en medio de la decadencia medieval había creyentes que buscaban la verdad del Evangelio. Es como se los he dicho en muchas ocasiones. O sea, siempre Dios se ha suplido de su remanente escogido. O sea, a pesar de que ahí todo lo que se enseñaba, los catecismos que enseñaban en esa institución, Dios tenía un remanente escogido. Y todos estos personajes eran parte de esos remanentes. Y bueno, hemos ido viendo en cada etapa. Uno de ellos, el más fuerte del siglo IV, siglo V, fue Agustín de Hipona. Él era parte también. Por eso es que la mayoría de todos los maestros teólogos del catolicismo son agustinianos, porque Agustín de Hipona era un teólogo tremendo. Es más, les voy a decir una cosa, pues presente Lutero, él también era agustino, él era agustiniano, y Juan Calvino también.
Entonces, o sea, en realidad el protestantismo se puede decir que viene de Agustín de Hipona. O sea, todas las enseñanzas que Agustín de Hipona tenía, él fue el que fue ayudando a que el remanente escogido en nuestro Jesucristo, que estaba dentro de la Iglesia Católica, ahí estuviera permaneciendo, ahí poniendo su granito de arena para que hubiera este tipo de situaciones. Y aquí está el que les decía, Tomás de Kempis, 1380 al 1471. Contexto: nació en Kempen, Alemania, de ahí su apellido, de Kempis. Canónigo agustino, ya ven, este es agustino, y miembro de la comunidad de la Devoción Moderna, un movimiento espiritual que promovía la vida piadosa, sencilla y centrada en Cristo. Vivió en tiempos de crisis en la Iglesia, cisma de Occidente, corrupción del clero y guerras. Ok, vamos a ver las enseñanzas principales de este movimiento. Enseñanzas principales. 1. Cristianismo práctico y devocional. Enfatizó la importancia de la vida interior y la imitación de Cristo por encima del conocimiento intelectual. 2. Humildad y obediencia. Llamaba a abandonar el orgullo, la ambición y el apego al mundo. 3. Vida de oración y contemplación. Invitaba a cultivar una relación personal y constante con Dios. 4. Autor de la imitación de Cristo, de esa obra que les estaba ahorita comentando. Su obra más famosa, 1418 a 1427, uno de los libros cristianos más leídos después de la Biblia. Yo no lo he leído, pero la verdad lo voy a leer, ahora que vi esto lo voy a conseguir. Enseña la importancia de seguir a Cristo en sencillez, humildad, paciencia y amor. Fíjense, mejor he leído los libros de Agustín de Hipona y de este personaje que es mucho más reciente. De él no sabía que existía este libro tan famoso y que es tan recomendado. Ok. ¿Perdón? No, se llama El Imitador. ¿Cómo? La imitación de Cristo. Así se llama. El autor sí, es Tomás de Kempis, ese es el autor, Tomás de Kempis. Ok, influencia. La imitación de Cristo fue un texto fundamental en la espiritualidad católica y también leído por reformadores y piadosos de distintas corrientes. Inspiró a miles de creyentes a buscar una fe más personal, sencilla y centrada en Cristo. Fue puente entre el misticismo medieval y la espiritualidad de la Reforma. A la luz de la Reforma, lo positivo, su énfasis en Cristo como modelo supremo y en la vida devocional personal lo convirtió en un aliado espiritual para los reformadores. Lo limitado, aunque exaltaba a Cristo, todavía dependía del marco católico medieval, sacramentos, obediencia monástica, sin llegar a la doctrina de la justificación por la fe. Eso sí, les voy a decir una cosa: cuando tú lees libros como los de San Agustín, te encuentras con situaciones parecidas también como estas. O sea, tiene un conocimiento teológico tremendo, pero ellos, al fin siendo católicos, hagan cuenta, San Agustín era un super teólogo, pero él creía en la ascensión de la Virgen María. ¿Me explico? O sea, les digo, tenía su remanente escogido, pero siempre las doctrinas en las cuales te encuentras siempre te llevan a seguir arrastrando 2 que 3 herejías que a lo mejor de momento no se te hacen tan severas. Por eso es que cuando alguien encuentra un lugar en donde de repente empiezas a ver que en su mayoría hay cosas heréticas, lo mejor de lo mejor es salirte corriendo de ahí. Agustín de Hipona, si hubiera tenido la oportunidad que hubo ya en el siglo XVI, de que ya habían iglesias protestantes, les aseguro que Agustín de Hipona hubiera salido también corriendo de esa iglesia para que no tuvieran esos detalles, como en este caso.
Este hombre, Tomás de Kempis, él, a pesar de que era un gran teólogo y fue un prerreformador y todo lo que tú quieras, pero sí en sus libros te encuentras con ciertas situaciones en las cuales pues, se seguían teniendo algunas doctrinas católicas muy arraigadas. Y eso siempre ha pasado con todo ese tipo de personajes. En resumen, Tomás de Kempis fue un canónigo agustino y escritor devocional, autor de La Imitación de Cristo, obra que influyó poderosamente en la espiritualidad cristiana. Representa la sed de una fe íntima y centrada en Jesús, preludio de lo que la Reforma desarrollaría con mayor claridad bíblica. Ok, vamos al siguiente movimiento, que fue el escolasticismo. ¿Qué le suena a esa palabra escolasticismo? ¿Dónde íbamos cuando chiquitos? Y bueno, algunos que están aquí ya grandes. ¿Cuál? La escuela. O sea, el escolasticismo, de ahí viene la palabra escuela. Miren, ahí hay una... Movimiento teológico católico más importante de la Edad Media. Usaba la filosofía y la lógica grecolatina para explicar las verdades espirituales y teológicas. Los principales escolásticos fueron Anselmo de Canterbury, de 1033 a 1109, Pedro Abelardo, de 1079 a 1142, Alberto Magno, de 1193 a 1280, y el más conocido de todos, Tomás de Aquino, de 1225 a 1274. Y ok, pues vamos a ver a esos personajes así de carrerita. Miren, aquí está Anselmo de Canterbury, de 1033 al 1109. Luego aquí está Pedro Abelardo, de 1079 a 1142. Ustedes me dicen, sí, me regreso. Alberto Magno, este también fue muy conocido, del 1193 a 1280. Y aquí está el más conocido, el más famoso, y de este sí vamos a ver un poquito de su biografía, porque este sí fue más relevante. Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Origen: nació en Rocaseca, Italia, en el seno de una familia noble. Vocación: ingresó en la orden de los dominicos y se convirtió en uno de los teólogos más influyentes de la iglesia medieval. Aportes: máximo representante de la escolástica, autor de la Suma Teológica, obra monumental donde organizó la doctrina cristiana en forma sistemática. Desarrolló las 5 vías para demostrar racionalmente la existencia de Dios. Integró la fe cristiana con la filosofía de Aristóteles, dando base a la teología católica medieval. Muerte: falleció en el año 1274, camino al Concilio de León. Legado: fue canonizado en 1323 y declarado doctor de la Iglesia. Su pensamiento sigue siendo pilar en la teología católica, llamado doctor angélico. ¿Se acuerdan que vimos eso de los doctorados dentro de la Iglesia católica? Que es una de las cosas que ahí sí nos superan tremendamente a la Iglesia evangélica. Porque la Iglesia evangélica, nada más cualquiera que ya tiene cierto grado de teología, ya lo dicen que son doctores. Hermanos, se han visto, ya en vez de decir el pastor fulanito, luego ya de pastor pasó a que el apóstol sultanito, y luego ya del apóstol el doctor Armando Aldunzi, el doctor fulanito, sultanito. Entonces, en la Iglesia católica, es más, no me acuerdo, creo que en su momento vimos la cantidad de doctores, pero creo que este era el quinto
de los doctores. O sea, fíjense cuántos años ya llevaba la Iglesia Católica y este apenas era el quinto de los doctores. Entonces, en ese aspecto, la verdad, ahí sí, para que alguien, eso sí, canonizan a cualquiera, ¿verdad? Canonizan a este, canonizan. Pero ya para llamarlos en cuestión teológica doctor, es porque sí ya tiene hay muchísimas fuentes de testimonio de toda la teología tan grande que llegan a tener esos hombres. Entonces, este fue uno de los doctores de la Iglesia. Y ahí sí, en ese aspecto, sí es decir mucho, cuando ya llegan a decir el doctor fulanito de la Iglesia Católica. Ok, vamos a ver a los prerreformadores. Ya estamos terminando. Los prerreformadores. Ni el monasticismo, ni el misticismo, ni el escolasticismo fueron capaces de frenar la decadencia moral de la cristiandad. Insatisfechos por tal corrupción, algunos hombres cristianos se movilizaron para hacer algo al respecto. Entre ellos destacaron Arnaldo de Brescia, por si alguien necesita un nombre para ponérselo a su niño cuando nazca. Pedro Baldo, ¿no le suena Pedro Baldo? De él vienen los valdenses, que ya vimos quiénes eran los valdenses, que fue un grupo que lo llamaban secta herética en la época de la Inquisición, y por eso nació la Inquisición, para atacar a los valdenses. Juan Wycliffe, ese ya hemos hablado mucho también de Juan Wycliffe y de Juan Hus. Jerónimo de Praga y Jerónimo Savonarola. Es que algunos nombres parecen trabalenguas. Pero miren, aquí hay algo bien importante. Ahí se ve una imagen de personajes, es caricaturesco, pero ¿qué empezaron a hacer los prerreformadores? Llegaban y empezaban a hablarle al público en contra de la Iglesia Católica. Y como dice aquí, o sea, ninguno de los movimientos que acabamos de ver realmente le hizo cosquillas a la Iglesia Católica. O sea, sí era el preámbulo, ¿verdad? Eran cosas que sí, decías que padre, que ya están abriendo los ojos. Y hay ciertos grupitos, pero eran grupitos mínimos, porque luego los aplatanaban, como dicen en mi rancho, los aplacaban. Y empezó otra etapa ya de los prerreformadores, que estos fueron los principales, y ahorita vamos a ver a cada uno de ellos. Pero eso fue lo que sí empezó a hacer un poquito más de ruido dentro del mundo, del viejo mundo, ¿verdad? De aquel entonces, ahí en Europa, todo lo que era el occidente, incluso también del oriente, empezaron a ver este tipo de situaciones, porque se empezaba a levantar un prerreformador, que yo no les llamaría prerreformadores, realmente eran reformadores también, porque todo el mundo nada más dice reformador de Lutero para adelante. Entonces dicen reformador Lutero, reformador hasta a Joaquín Arminio lo llaman reformador, que ese más bien fue un deformador más. Pero Juan Calvino sí, también le llaman reformador, como que les llaman reformadores nada más a los de la época de Lutero para adelante, pero en realidad ellos también eran reformadores, nada más que pues, no llegaron a culminar, ¿verdad?, la reforma. Por eso oficialmente se les llama preformadores. Entonces estos prerreformadores, empezaron a hacer lo que Lutero, nada más que pues, no tuvieron el éxito de Lutero, y pues ya vamos a ir viendo por qué. A ver, vamos a ver este prerreformador. Arnaldo de Brescia, que fue del año 1090 al 1155. Imagínense, desde esos momentos empezó con los rollos, pues cómo no le iba a ir como le fue, ¿verdad? Porque pues en ese entonces, pues como que todavía no. Es que también hay algo que yo la verdad luego lo he visto en el plan ya místico, o el plan espiritual. Se adelantaron a su época, o sea, todavía no era para que se aventaran. Si Agustín de Hipona hubiera hecho lo que ellos hacían, les hubiera pasado lo mismo. Agustín de Hipona, siendo que era un personaje tremendo dentro de los católicos, lo hubieran matado a Agustín de Hipona, pero él no denunció
Él no hizo nada en rebeldía en contra de la Iglesia Católica. Todo lo hizo muy por debajo del agua, pero estos hombres no, estos sí empezaron a hacer lo que Lutero, pero pues todavía era muy anticipadamente. Pues tiene una cara bien enojada. Como cuando le preguntas a Jesús si acabó su trabajo. Sí, es cierto, lo mismo pensé cuando vi su fotografía. Que se parece a Gassier. Origen. Nació en Brescia, Italia. Vocación, monje agustino. También era agustino. Discípulo de Pedro Abelardo. Enseñanzas. Predicó contra la riqueza y el poder temporal de la iglesia, exigiendo que el clero viviera en pobreza apostólica. Defendió la idea de una iglesia espiritual sin posesiones materiales ni dominio político. Criticó duramente al papado y a la jerarquía eclesiástica. Conflictos. Fue exiliado varias veces por sus enseñanzas y considerado hereje. Muerte, capturado en Roma. Fue condenado y ejecutado en el año 1155 por el orden papal. Legado. Su figura inspiró movimientos posteriores de reforma y anticipó ideas que siglos después reaparecerían en la reforma protestante. O sea, ahí se ponían a protestar y cuello, les daban cuello. Y aquí está este famoso Pedro Baldo, que él fue el creador de los valdenses, del año 1140 a 1205, que era cuando en su mero apogeo la Santa Inquisición. Origen, comerciante rico de Lyon, Francia. Conversión, alrededor del año 1173, renunció a sus bienes tras impactarse con la lectura del Evangelio, buscando vivir en pobreza como los apóstoles. Miren, yo por eso cuando evangelizo a alguien, el énfasis principal que hago es en que lean la Biblia. Porque de nada sirve que empiece a evangelizarlo atacando a su religión. Eso es la peor tontería que podemos hacer. No, es que tu religión es del diablo, salte de allí, eso es lo peor que tú puedes hacer. Esa es la peor manera que puedes tener de evangelizar. Eso lo único que hace es cerrarle el corazón a la gente. Sin embargo, lo que debemos de hacer al evangelizar es despertarles la curiosidad, por lo menos, si no es la pasión, por lo menos la curiosidad para que lean la Biblia. Porque cuando la gente empieza a leer la Biblia, solitos empiezan a abrir los ojos. Y eso sí, claro, recomendarles, mira, te recomiendo que leas esto, que leas lo otro, que leas aquello, que no empiecen desde el Génesis, todo eso, porque se hacen bolas. Pero siempre eso es lo más importante. ¿Cuándo fue cuando despertó Martín Lutero también? Cuando empezó a leer la Biblia. O sea, cuando la gente se empieza a exponer a la Biblia es donde los ojos se empiezan a abrir, los ojos espirituales. Entonces, esa es una recomendación que yo les hago. Vean su conversión de este hombre, que era un supercatolicotote, pero empieza a leer la Biblia y se empieza a dar cuenta de la verdad. Luego dice, fundó el movimiento de los valdenses, dedicados a predicar la Biblia en lengua vulgar, la pobreza y el regreso a la sencillez apostólica. O sea, no decían vulgaridades, sino que más bien nada de estarla predicando en latín, sino que la gente la entendiera. Entonces la mayoría de los reformadores algo que hacían era luego empezar a traducir. O sea, ven qué chambeadores toda esa gente. Se ponían a traducir. No, pues es que esta gente no entiende, van a la misa y es en latín, nadie entiende. Pues voy a empezarles a predicar lo mismo que dice la Biblia, pero no en latín, sino en un lenguaje vulgar. O sea, es una manera gramatical de decirlo. ¿A qué se refería? Bueno, pues que estos hablan en alemán, pues les voy a predicar en alemán. Estos hablan francés, pues les voy a predicar en francés, para que sí entiendan lo que dice la Biblia, y no nada más que ahí vayan ahí como borreguitos, ¿no? Luego dice, tradujo
aparte de la Biblia al idioma del pueblo, tradujo partes de la Biblia al idioma del pueblo. Luego, conflictos. Fue perseguido y excomulgado por predicar sin autorización de la iglesia. Muerte. Murió exiliado, probablemente en Alemania o Bohemia hacia 1205. Legado. Los valdenses sobrevivieron a la persecución y se consideran precursores de la Reforma protestante. Ok, vamos ahora a ver a uno de mis preferidos, uno de mis favoritos más bien, Juan Wycliffe. Él fue del año 1330 a 1384. No, hombre, este hombre, es más, creo que hasta hay una película de él y de John Hus también. Origen, nació en York, Inglaterra. Vocación, teólogo, filósofo y profesor de la Universidad de Oxford. Enseñanzas y aportes. Criticó la corrupción del clero y la riqueza excesiva de la iglesia medieval. Defendió que la Biblia debía ser la autoridad suprema, solo escritura, por encima del Papa. Pero fíjate, aquí dicen solo escritura, pero todavía no nacían las 5 solas. O sea, para que vean, o sea, desde aquel entonces ya ellos pensaban lo mismo que Lutero. O sea, con Lutero, nada más porque ya, y no por devaluar lo que hizo Lutero, claro, la verdad para mí fue un grande Lutero, pero hay veces que la gente piensa que fue el único reformador. Pero vean todos estos hombres, nada más que ellos fueron mártires de la Reforma. Defendió que la Biblia debía ser la autoridad suprema, solo escritura por encima del Papa. Tradujo partes de la Biblia al inglés, haciéndola accesible al pueblo. Conflictos. Sus ideas fueron condenadas por la iglesia, aunque murió de causas naturales. Sus restos fueron quemados en 1428 por herejía. O sea, fíjense el Papa, o sea, cómo estaban bien locos. Vimos la otra vez acá que desenterraron a un papa para enjuiciarlo. Bueno, a como ya se había muerto por causas naturales, ya estaba grande, se murió antes de que lo pudieran matar los de la Inquisición. Fueron por los huesos de Wycliffe y los quemaron para que tuvieran ellos esa satisfacción de decir: nosotros nos encargamos de quemar por lo menos sus huesos, para mostrarle a la gente que era un hereje porque pensaba como la Biblia y no como el catolicismo. Entonces, a eso llegaban estos cuates. Legado. Considerado el precursor de la Reforma, inspiró movimientos posteriores como los husitas en Bohemia y la Reforma protestante en general. Ya ven, o sea, por eso yo no les puedo llamar, ni menos a estos dos, les llamaré yo son reformadores. Realmente, aunque los hayan matado y aunque no hayan ellos visto, es como lo que pasó. Moisés no vio la tierra prometida, pero ¿quién fue quien llevó, quién sacó al pueblo de Egipto y quién lo llevó a la tierra prometida? Fue Moisés. ¿Me explico? Entonces, así se me figuran estos hombres. O sea, realmente ellos, aunque no hayan visto la tierra prometida, pero ellos fueron reformadores también. Y aquí está Juan Hus, o John Hus, como me quieran decir, de 1372 a 1415. Origen, nació en Husinek, Bohemia, actual República Checa. Vocación, sacerdote, profesor y predicador en la Universidad de Praga. Enseñanzas y aportes. Criticó la corrupción del clero y la venta de indulgencias. Vean, esa parte también de lo que pasó con Lutero. Defendió la primicia de la Biblia sobre la autoridad papal. Predicó en checo, acercando el evangelio al pueblo. Conflictos. Sus ideas fueron condenadas por el concilio de Constanza. Fue quemado en la hoguera en el año 1415 por herejía. Legado, precursor de la Reforma protestante. Inspiró a los husitas que salieron de ahí, por eso es de John Hus, eran los husitas, y a otros movimientos de renovación cristiana en Europa Central.
El que sigue, Jerónimo de Praga. Es el penúltimo, Jerónimo de Praga, del año 1379 al 1416. Origen: nació en Praga, Bohemia. Vocación: sacerdote, teólogo y reformador, seguidor de las ideas de Juan Hus. Enseñanzas y aportes: defendió la primacía de la Biblia y criticó la corrupción del clero. Predicó en lengua vernácula, acercando la palabra de Dios al pueblo. Luchó por la reforma de la Iglesia siguiendo los principios de Hus. Conflictos: fue condenado por el concilio de Constanza y quemado en la hoguera en el año 1416, un año después de la muerte de John Hus. Legado: considerado mártir de la reforma bohemia, su fidelidad y valentía inspiraron los movimientos husitas posteriores. O sea, Jerónimo de Praga prácticamente llevó a cabo todos los ideales que habían dejado así que los dos Juanitos, ¿verdad? Tanto Hus como Wycliffe, y él prosiguió con eso, así de la manera que Juan Calvino lo hizo con las enseñanzas de Lutero. Entonces él fue algo así. Y luego ya por último está Jerónimo, que tiene apellido de trabalenguas, Savonarola. Jerónimo Savonarola, del año 1452 a 1498. Origen: nació en Ferrara, Italia, de donde salieron los Ferraris. Vocación, en serio, de ahí salieron los Ferraris, por eso es que es el nombre que le pusieron a los Ferraris de ahí, de ese pueblo de Ferrara, Italia. Vocación: fraile dominico, predicador y reformador religioso. Enseñanzas y aportes: criticó duramente la corrupción del clero, la riqueza excesiva de la Iglesia y la moral decadente de Florencia. Llamaba a un retorno a la pobreza y la santidad, y promovió la predicación popular en plazas públicas, conocido por las hogueras de las vanidades, la hoguera de las vanidades, donde se quemaban objetos de lujo y entretenimiento considerados mundanos o pecaminosos. Conflictos: entró en conflicto con el Papa Alejandro VI y los poderes florentinos. Fue excomulgado, arrestado y ejecutado en 1498. Legado: considerado un pre-reformador italiano. Su prédica influyó a la conciencia religiosa del Renacimiento y anticipó el espíritu de la Reforma protestante. Miren, se dice que este hombre, Jerónimo, él realmente no era un teólogo como todos los anteriores que acabamos de hablar. No era así como un John Hus, no era como un Wycliffe, no era como ninguno de ellos. Él, más que nada, él era muy político. Entonces, si nos ponemos a ver todo lo que estaba sucediendo en la Iglesia Católica, no solamente iba en contra de la Biblia, sino en contra de los derechos humanos. Precisamente ya ven que la semana pasada vimos lo que también fue el humanismo, ¿verdad? Todo lo que fue el renacentismo, el humanismo. Y el humanismo fue parte de lo que hizo que viniera en decadencia la Iglesia. ¿Por qué? Porque no se trataba nada más de que la Biblia la estaban haciendo a un lado, sino hacían a un lado los derechos humanos. Entonces Jerónimo realmente no era muy teólogo, a pesar de que también era un dominico, era un clérigo, pero su pasión más que nada era por los derechos humanos. Él no era tanto por, vamos a regresar a la Biblia, porque él ni siquiera se sabía la Biblia bien. O sea, él no era muy bíblico, él no era un teólogo. Él más que nada tenía sentimientos humanistas, políticos. Él iba sobre el tumbar de las esferas políticas al clero. O sea, él era más que nada eso. Él le echaba mucha grilla y todas esas situaciones al clero, pero más
que por cuestiones bíblicas, por cuestiones doctrinales, era por cuestiones humanas, por cuestiones políticas. Entonces, él realmente en ese aspecto él no era muy bíblico, pero era un buen ser humano que trataba de buscar que no se siguieran pasando de listos en contra de la sociedad, en contra de la humanidad. Eso era lo que pasaba con este hombre más que nada. Ok, pues con esto terminamos el taller del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna queja? Si hay alguna queja, a mi esposa se la dan, ¿eh? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, para parar el video entonces.